En este video tutorial vamos a meternos a entender, a comprender la interfaz de Blender. Para ello os iré hablando de las distintas secciones que tiene Blender para que entendáis un poco cómo está conformado el programa. No nos meteremos en cada uno de los botones, en cada una de las herramientas en concreto todavía, porque eso lo haremos en los siguientes videotutoriales. Y simplemente comprenderemos el conjunto y de la disposición de Blender 2.8, que bueno, si alguno conocíais Blender 2.79, pues veréis que han cambiado unas cuantas cosas, son los cambios más importantes, y si no, pues no os preocupéis porque empezaremos desde cero con Blender 2.8. Bueno, me voy a retirar de aquí para no distraeros mucho y de ese modo os dejaré al completo con la pantalla de Blender. En cuanto abrimos Blender nos encontramos esta ventana emergente en la que nos pide, pues bueno, si queremos comenzar por un new file, nuevo archivo, general, 2D, animación 2D, esculpido, etc. No vamos a pulsar a nada de esto y simplemente vamos a hacer clic aquí, en la pantalla, clic izquierdo, en el escritorio de Blender, lo que conoceremos como el escritorio de Blender. Se trata de esta zona, ¿vale? Que como veis tiene una cuadrícula por defecto y que es donde están dispuestos los distintos modelos 3D. Para que ya lo sepáis, tenemos una cámara, aquí, un cubo y una lámpara. Esto es lo que tendremos siempre por defecto en Blender. Bueno, como digo, esta es la zona del escritorio de Blender de la que luego hablaremos un poquito de cada una de los elementos que tiene, ¿no? Que la verdad es que es muy sencillo cómo está todo dispuesto. Luego tenemos aquí abajo una línea de tiempo, ¿vale? El timeline, que no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar de momento ahí quieto, no lo vamos a tocar, pero tampoco lo utilizaremos de momento porque es algo que se utiliza con las animaciones. Luego, en la zona de la derecha tenemos dos cosas muy importantes. Por un lado, en esta parte superior tenemos las colecciones que forman nuestra escena. ¿Qué son las colecciones y para qué sirven, etcétera? Lo veremos más adelante en otro de los vídeos. De momento solo quedaos con que aquí, en esta colección, están la cámara, el cubo y la lámpara, ¿vale? Es decir, aquí podréis ver la lista de objetos que tenéis en vuestro escritorio 3D o en vuestra escena, ¿vale? Es decir, aquí arriba la lista de objetos, aquí en la parte inferior encontraremos una serie de herramientas de trabajo, como son, pues bueno, las herramientas de... estas son realmente, si pulsamos aquí, son las herramientas de la Active Tool, es decir, de la herramienta activa. Si cambiamos de herramienta, veis cómo me cambian algunas de las propiedades de esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, son las propiedades de la herramienta activa. Luego tenemos aquí algunas herramientas de renderizado que realmente se dividen entre estas dos pestañas, ¿vale? Aquí una pestañita de capas que no lo veremos de momento. Tenemos también la de escena, ¿vale? La pestañita de escena, que entre otras cosas interesantes tiene las unidades, que por defecto está en unidades métricas, ¿vale? Tenemos la pestaña de World, ya veremos para qué puede servir. Tenemos esta pestaña de objeto, que es del objeto que tenemos seleccionado, vienen un poco las propiedades de ese objeto. Esta no la utilizaremos, son las constraints de los objetos, pero esto se utiliza para animación y otras cosas, de momento nada. Tenemos aquí la pestañita de modificadores, muy interesante, sí que la utilizaremos, veremos todos los modificadores, no, todos no, veremos algunos de los modificadores que podemos utilizar. Luego tenemos esta pestañita de Data, también viene bien para algunas cosas, quizás la utilicemos, pero todo esto lo veremos con la práctica, ¿no? La pestañita de Material, muy importante. Pestañita de Texture, ¿vale? Esta realmente, bueno, no se utiliza mucho de momento. Aquí tenemos la herramienta de partículas, tampoco la utilizaremos en este caso. Y físicas, ¿vale? Entonces, con todas estas pestañas de herramientas, ¿con cuáles nos quedamos? Nos interesarán mucho estas dos primeras que son de renderizado, nos interesará mucho también la de World y nos interesará la de modificadores, que es una llave inglesa, y la de material, que es esta bolita como con un cuadrado en medio,
¿vale? Esas son un poco las que más veremos aquí en esta zona de herramientas. Y luego, para acabar, tenemos una barra de herramientas en la parte superior, ¿vale? Compuesta por, bueno, aquí está File, por ejemplo, donde aparecen algunas cosas como abrir, nuevo, guardar, etcétera, como en otros programas. Importar, exportar, ya iremos viendo algunas de estas, ¿no? Luego tenemos Edit, donde están las preferencias. Esto va a venir bastante bien pues para modificar algunas cosas o algunos elementos de nuestro archivo de Blender. Y luego, bueno, otra serie de pestañas que no las utilizaremos mucho. Y lo que sí que es muy interesante, que esto es nuevo de la versión de Blender 2.8, es esta zona de la parte superior de pestañitas, ¿vale? Entonces tenemos Layout, que es en la que trabajaremos cuando queramos modelar normalmente, aunque existe una de Modeling aquí, pero no la utilizo yo mucho. Realmente lo único que te hace es cambiarte a modo edición y quitarte esta parte de aquí debajo, por ejemplo, no cambia mucho más. Nos quedaremos en Layout. Tenemos Sculpting, que es de esculpido digital. De momento no lo veremos en este curso 0. UV Editing, muy interesante para editar el mapeado UV. Texture Paint, que tampoco lo veremos en este curso 0, pero que sepáis que tiene aquí una configuración de Blender para Texture Paint. Shading, que sí que nos interesará mucho y lo usaremos para montar los materiales, etc. Y luego hay otras como Animation, que no utilizaremos, Rendering, tampoco la pulsaremos aquí, Compositing, que tampoco lo veremos, y Scripting, que tampoco. Entonces, de estas, ¿cuáles nos interesan? Layout, que es la original en la que nos quedaremos. Nos interesa también UV Editing, la del mapeado UV, ya veremos lo que es. Nos interesa, por supuesto, Shading, y ya está. Realmente Shading, UV Editing y Layout. Es poquito, ¿no? Como veis, nos cambia un poco la configuración de Blender, de cómo están, de la interfaz, ¿no? De cómo están colocadas las cosas, pero realmente es lo mismo, ¿no? Son las mismas herramientas y todo funciona igual, ¿vale? Y bueno, ya viniéndonos un poco aquí al escritorio, simplemente para deciros un poco lo que podemos encontrar, tenemos aquí varias cosas, ¿no? Aparte de los distintos objetos que tenemos por aquí, estos 3 objetos, tenemos también una serie de herramientas que nos aparecen aquí a la izquierda, que si os dais cuenta las podemos ampliar cogiendo desde el extremo y nos aparece el nombre. Si lo reducimos nos salen en 2 columnas y si lo reducimos un poco más en una columna, que es como viene por defecto. Luego tendremos aquí arriba un botoncito, este de aquí no lo toquéis, ¿vale? El Editor Type, porque veis, lo que va a hacer es cambiarnos todo y nos va a volver un poco locos, ¿vale? Entonces no lo toquéis. Esto, como veis, nos aparece en la parte de arriba de todas estas áreas y es lo que nos permitiría configurar Blender un poco a nuestro gusto. Pero de momento esto no lo vamos a tocar, es un poco más avanzado. Muy importante aquí, por ejemplo, esta pestañita que nos permite cambiar de modo, aunque veremos otros atajos con los que cambiar de modo, ¿vale? Y aquí pues tenemos algunas herramientas que ya iremos viendo ahora con la práctica, ¿no? Pues cómo cambiar de vistas, herramientas de selección, herramientas para crear objetos, para transformarlos, lo iremos viendo según vayamos trabajando. Además, aquí en el centro, muy interesante, tenemos unas herramientas muy interesantes, todas estas, las 4 que aparecen aquí. La primera es las herramientas de transformación, lo veremos cuando hablemos de cómo se transforman o se mueven los objetos. Tenemos el punto de pivote, también muy interesante para rotar, por ejemplo, un objeto, también lo veremos, o escalarlo, etc. Tenemos también esta herramienta del imán, y tenemos la herramienta de edición proporcional, que veremos también más adelante cómo funciona. Y luego aquí todas estas son herramientas de representación, de cómo se ve nuestra escena, ¿vale? Entonces, bueno, trabajaremos con ellas, como digo, un poco más adelante, iremos viendo poco a poco a lo largo del curso para qué sirven unas y otras. Aquí, por ejemplo, estos 4 botones son para cambiar de vista ortogonal a perspectiva, para irnos a la vista de cámara, y luego esta es la mano para desplazar y este es el zoom para acercarnos o alejarnos. Y aquí tenemos este gizmo, ¿vale? Que nos permite girar un poco la escena.
Entonces, bueno, esto también es nuevo con respecto a Blender 2.79, esto en Blender 2.8 es nuevo y viene muy bien, sobre todo si trabajamos sin ratón, cosa que no recomiendo para nada, para nada. Es decir, tenéis que trabajar sí o sí con ratón, ¿vale? Pero bueno, esto nos va a venir muy bien para si, por ejemplo, tenemos que retocar algo, revisar algo en un portátil, ¿no? Ya que tendremos todas las herramientas de movimiento directamente para utilizarlas con el pad, con el touchpad, ¿vale? Y bueno, aquí en la parte de arriba tenemos otra serie de cosas que es, bueno, sobre las colecciones, visibilidad. Todo esto son cosas sobre la visualización aquí, ¿vale? Incluso esto, que son las herramientas de visualización en distintos modos, ¿vale? Que ya iremos viendo poco a poco para qué sirve cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, no os preocupéis y en el próximo vídeo tutorial pues veremos cómo movernos por nuestra escena, que es un poco lo principal cuando empezamos con Blender. Muchos de vosotros me preguntáis si podéis poner la interfaz en español o en castellano. Sí, por supuesto, se puede poner la interfaz en español, pero no os lo recomiendo. Mi consejo es que no cambiéis la interfaz, que trabajéis con la interfaz en inglés siempre que os sea posible, porque en los foros, en YouTube, en el resto de plataformas, incluso los que hacemos tutoriales en castellano o en español, utilizamos la interfaz en inglés y de ese modo nos entendemos todos mucho mejor. Entonces yo utilizaré la interfaz en inglés y os enseñaré con la interfaz en inglés, de modo que aunque no sepáis inglés no os preocupéis, no pasa nada. Os voy a ir indicando cada uno de los botones y os podéis quedar con el nombre. Muchos son muy parecidos a los nombres en español o en castellano, entonces no habrá realmente mayor problema. Repito, no es buena idea cambiar a la interfaz en español o en castellano porque vais a encontrar en el futuro mayores problemas a la hora de seguir aprendiendo. Entonces yo recomiendo que la mantengáis en inglés.